Hoy lo que vamos a seguir viendo es el ejemplo de la clase anterior, un poco para tratar de entender que todas las cosas que afectan el equilibrio general. Entonces, vamos a ver, si se acuerdan, vimos varias cosas. Vimos la valoración de los distintos instrumentos complejos. Teníamos la finca Rollo que daba flujos de caja 220 y esa finca tenía un rendimiento esperado del 0%, que es menor que la tasa libre de riesgo. ¿Ustedes se acuerdan por qué pasaba eso? Que tenía un rendimiento menor al rendimiento de la tasa libre de riesgo. ¿Cuál era la lógica detrás de eso, de que la finca Rollo tuviera ese rendimiento menor? Ok, si se acuerdan, digamos, vean que la finca Rollo paga 220, el mercado pagaba 345. Entonces, ¿qué relación? ¿Se acuerdan que había una relación entre el mercado y, ¿cómo se llama? La finca Rollo. Esa era una relación positiva, negativa. Negativa, creo. Negativa. Entonces, resulta que la finca Rollo actuaba como un seguro. Y entonces, al actuar como un seguro, pues ella tenía un rendimiento más bajo que la tasa libre de riesgo. Ahora vamos a ver esto con más detalle. La finca Bajura y la finca Colina, por otra parte, sí que tenían una correlación positiva con el mercado y ellas tenían un rendimiento pues mayor, digamos, igual o mayor que la tasa libre de riesgo. Y bueno, vamos a ver un poquito más cómo se llama esos temas, ¿verdad? Entonces, estábamos aquí viendo, les decía, ¿verdad? Que queríamos hacer digamos, un cálculo que va a ser muy importante después cuando veamos teoría de carteras, que era calcular el rendimiento de mercado. El rendimiento de mercado se calcula como, digamos, se usa el flujo de caja del mercado entre el valor inicial menos 1. Para cada estado de la naturaleza tenemos digamos, RJS, que es digamos, el rendimiento del activo complejo. Y entonces, la cosa que quiero es, vamos a ver, imagínense que yo estoy haciendo, piénsenlo como una regresión. Esto, digamos, puede servirles lo que han visto de econometría. Y entonces, imagínense que yo estoy haciendo una regresión donde yo lo que quiero hacer es correr, esta sería la variable dependiente. Y esta variable dependiente está dada por una constante más BJ por RMS más epsilon JS. Esto ya después le vamos, esto se llama, esta simple ecuación que está aquí se llama un modelo de mercado. ¿Okay? El que puso el primer modelo de mercado fue Markowitz en 1952. Pero bueno, tal vez empecemos ahorita para tratar de entender qué es lo que me dice este modelo de mercado. Lo que me dice es, bueno, yo tengo el rendimiento del activo complejo y depende de una constante. ¿Cuál sería la interpretación aquí del beta y del RMS desde un punto de vista de una regresión? ¿Sí, Daniela? Tal vez es como lo que me van pagando por asumir más riesgo, como la prima por riesgo. Va a estar relacionado con la prima por riesgo, pero digamos, lo que está diciendo es, vea, pongamos un ejemplo, digamos, yo
el mercado se mueve un 1%. Y entonces la pregunta es cuánto se mueve Apple, ¿verdad? Cuando se mueve el mercado. Y entonces esto, lo que dice el beta, es ese número digamos, esa proporción con que se mueve. De hecho, entonces, podemos fijarnos, de hecho, lo voy a, esto, curiosamente, y entonces eso tiene un nombre que es muy sencillo, que se llama el beta de una acción, ¿verdad? El beta de una acción. Y entonces, voy a buscar un momentito aquí el beta de dos acciones que hemos visto, ¿verdad? Está primero que nada Apple, y entonces el beta de Apple me está dando 1.28. Ok, entonces vamos a ver dos betas. Beta de Apple. Esto es ahorita, al día de hoy, es de 1.28. Y vamos a ver el beta de, por ejemplo, JP Morgan. ¿Se acuerdan ustedes de JP Morgan, que era un banco? Entonces el beta de JP Morgan me dice que es JP Morgan, es de 1.14. Y el beta, pongamos otro, que digamos, esta es una empresa algo controversial, pero que ha salido bastante. Entonces, que este SLA, ¿qué empresa es esta, por cierto? Era Tesla, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a ver lo que me está diciendo el beta. Entonces, ahorita el mercado, ahorita en este momento está subiendo un 1% aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que diría el modelo de mercado acerca de lo que va a subir? Si el mercado sube, si el mercado sube más 1%, ¿cuánto es lo que me estaría diciendo que está subiendo Apple en este momento, según este modelo de mercado? 1.28. 1.28, JP Morgan 1.14 y Tesla un 1.64. Bien, entonces esta regresión es una regresión muy sencilla porque es solo una variable independiente. Ese beta, por cierto, ¿cómo se calcula, digamos, cuando es una regresión tan sencilla como esa? ¿Quién se acuerda algo de econometría? Digamos, este beta obviamente es calculado, tiene un error estándar y todo. ¿Cómo se calcula él? Bueno, se calcula como la covarianza de RJ, RM entre la varianza de RE. Ok, entonces de alguna manera, pues lo que estamos diciendo es, el beta lo que me dice es qué tan sensible es mi acción a, ¿cómo se llama? A movimientos del mercado. ¿Ok? Por cierto, este error aquí, este epsilon JS, ¿qué características tiene el término de error en una regresión? El ruido blanco. Es ruido blanco, ¿verdad? El ruido blanco. Ya vamos a ver que le vamos, en economía financiera, le vamos a dar una interpretación de riesgo. Y entonces lo que tiene es que es riesgo no sistemático o riesgo idiosincrático. Y entonces eso ya después le vamos a dar una repasada de eso. Entonces, lo que les quería enseñar es un poco en este mundo, en este mercado, hemos estudiado 5 tipos de instrumentos. Hemos estudiado el instrumento de libre de riesgo. Ese me paga la misma cantidad en todos los estados de la naturaleza. Hemos estudiado el mercado. Por cierto, ¿cuál sería el beta del mercado? Nada más para ver si estamos todos en la misma página. El beta del mercado. Uno. 1. Y tiene además riesgo, ese ruido blanco es 0, ¿verdad? Por definición. Bien, entonces ahora lo que les quiero enseñar
es en esta economía lo que hemos encontrado y les voy a enseñar varias cosillas. Ok, entonces, primero que nada, entonces vamos a ver qué es lo que hemos visto. Y entonces esa es la relación entre los betas y el rendimiento esperado del mercado. Entonces, ok. Todo el mundo está viendo esta hojita, ¿sí notas? Sí, profe. Ok, y el gráfico quizá lo están viendo peor, ¿verdad? No se ve tan detalladamente, ¿cierto? No. Sí, se ve como borroso, como más claro. Ok, ahorita después le hago un zoom para que lo veamos. Pero entonces, empecemos por lo básico, ¿verdad? Que es cómo se calculan los rendimientos. En este caso son rendimientos sencillos, aunque no le puse el techito arriba, ¿verdad? Simple y sencillamente se calculan como los flujos de caja dividido por el valor inicial del proyecto menos 1, ¿verdad? Esa es la definición de rendimientos. Y entonces está de nuevo ese modelo de mercado que ya lo hablamos un poquito y se calcula el beta. Y entonces veamos a ver qué es lo que nos da. Entonces tenemos, por ejemplo, la finca Arroyo, que la finca Arroyo tiene un valor de mercado de 1.50. Digamos, en el caso de sequía, ella está dando 2, entonces me da un 33% de rendimiento en el caso de sequía. También me da un 33% de rendimiento en el caso normal. Y en el caso de lluvia, como me paga 0, entonces tiene un menos 100%. ¿Okay? El rendimiento esperado de este activo es de 0 y tiene un beta, es decir, de menos 240. Entonces, aquí la interpretación del beta, ¿cuál sería? Digamos, si el mercado sube un 1%, ¿qué le va a pasar a la finca Arroyo? Cae 240. Cae 240, ¿ok? Por cierto, entonces, Profe, tengo una pregunta. sí, sí, sí. Acá arriba es que estaba leyendo donde dice como el intercepto de esta ecuación se calcula de la siguiente manera y viene acá una definición de la que vimos ahorita. No es No es la pendiente. es la pendiente, sí, es la pendiente. Okay. Sí, la pendiente, perdón, ahí eso es correcto, Julio. El intercepto es el alfa, que también tiene una interpretación económica que ahorita no vamos a ver, ¿verdad? Pero entonces está este beta. Por cierto, ¿qué empresa les suena a ustedes que pueda tener un beta negativo ahorita en el mundo? Me acabo de fijar y no está calculado porque es una empresa que no tiene mucho de existir. Esto normalmente se calcula con datos mensuales, 5 años, ya ustedes en el proyecto lo van a hacer. ¿Qué empresa les parece a ustedes que tendría un beta negativo? Creo que Amazon es uno de los que se mueve contra el mercado, pero no estoy segura. Amazon, vamos a ver, Amazon le voy a calcular en este momento. Amazon tiene un beta de 1.32, entonces se mueve con el mercado. Pero hay una empresa que sí se mueve digamos, por lo menos teóricamente sí se debería mover, se ha movido contra el mercado. Les voy a dar una pista, es una empresa cuya tecnología estamos usando ahorita. Zoom. Zoom, ¿verdad? Entonces Zoom tiene posiblemente un beta negativo, acabo de fijarme, no está calculado porque Zoom tiene menos de 5 años de existir, ¿verdad? Bien, entonces después tenemos la finca Bajura. Entonces, si vemos ahí, la finca Bajura tiene un beta de 1.62, es decir, que se mueve un poquito más que el mercado. Por cierto, aquí no puse el instrumento libre de riesgo. El instrumento libre de riesgo, ¿qué beta debería tener? ¿Se mueve con el mercado o no? 0. 0, ok, tiene un beta de 0, efectivamente. No lo puse aquí, pero ahí está eso. Y la finca Colina tiene un beta de 5.45, es bien alto ese beta, ¿verdad? De hecho, no, es muy raro ver betas en el ejemplo, todos los ejemplos que les puse, vean que encontramos un beta de 1.6, el caso de Tesla un poquito más, 1.64, pero
digamos, es raro ver betas mayores que 2. Entonces eso nada más en la vida real. Y tenemos el mercado que es, ¿cómo se llama? Ese que está rindiendo y tiene un beta de 1. Okay, entonces, ahora lo que voy a tratar de hacer es voy a... Profe, Señor. que estaba buscando en MarketWatch y el beta de Zoom, o sea, no sé cómo lo calcularon, pero dice que es de 0.01, ¿verdad? Tiene Entonces, un beta de 0, ¿verdad? Tiene un sí. beta de 0, sí. Ok, sí, sí, yo me fijé en Yahoo Finance y entonces ahí es donde no salía nada. Ok, ¿ahora están viendo el gráfico un poco mejor o no? Sí, ya sea un poquitito mejor, pero está como Un muy transparente poquito. la letra. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacerle todo el zoom que pueda. ¿Lo ven ahora mejor? Y ahora sí se entiende mejor. Ok, vean. Entonces, en este gráfico de esta economía, digamos, de mercados completos, puse en el eje X el beta y puse en el eje Y el rendimiento esperado de cada uno de esos instrumentos. Y le metí, como es en Excel, le metí una tendencia y le metí una regresión. ¿Okay? Le metí una regresión y entonces vamos a ver un momentito a ver esta regresión. Le hice una regresión lineal. Si le hubiera metido una regresión no lineal. Ah, bueno, por cierto, nada más. ¿A ustedes le parece, digamos, en base a esto, que existe una relación lineal o no lineal entre el rendimiento esperado y los betas? Para este caso parece ser lineal. Parece ser lineal, parece, digamos, entonces podría meterle un cuadrado del beta y ese pues no me debería dar nada, nada distinto. Entonces, bien, vean esta ecuación y veamos a ver la interpretación. Vean que tiene un intercepto y tiene una pendiente, esta regresión. El intercepto, ¿cuánto es? Y aquí depende de los ojos que tengan o la pantalla que estén viendo, ¿verdad? Los demás, si no la pueden ver muy bien, que le crean al compañero o compañera. ¿Cuánto es el intercepto aquí? Como de 8, 7 puntos y resto. 7.7, 7.7. ¿Eso le suena a algún número que hemos sacado antes? Es decir, es un 7,7%. ¿Le suena algo que hemos visto? No. El valor esperado del mercado. Ajá. No, no, el mercado da un rendimiento esperado de 11%. La tasa libre de riesgo. Es la tasa libre de riesgo, ok, entonces la tasa libre de riesgo. Y ese 3.35, que es la pendiente, tampoco es el mercado. Aunque sin embargo, si ponemos X ahí, un beta de 1, entonces sí me da el rendimiento de mercado. Felipe. El premio por riesgo. Es la prima de mercado, es la prima por riesgo de mercado. Por eso yo les comentaba de que esos son dos elementos súper importantes a la hora de calcular un equilibrio financiero, ¿verdad? Es ver la tasa libre de riesgo y la prima de mercado. ¿Ok? Estamos, entonces, y entonces vamos a ver que va a haber un modelo que vamos a desarrollar en teoría de carteras o varios modelos que dan este resultado muy parecido de que el rendimiento esperado va a depender del beta. Va a depender del beta. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, ¿alguna pregunta acerca de esto? Ok, entonces bien, vamos ahora a ver, ver una cosita más de este mercado que después va a tener ahí una interpretación bastante importante. A ver, ok. Y entonces vamos, en economía, pues en economía financiera no nos interesa tanto ver los consumos y dotaciones, pero en el caso de hoy sí que lo vamos a ver un poquito más. Y entonces vamos a ver qué pasa en esta economía
consumo y dotaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en esta economía? Entonces, si ustedes se acuerdan, entonces teníamos que la riqueza total va a ser igual al, a mi dotación inicial más el valor del instrumento complejo del que yo soy dueño. Y entonces vamos a ver a los distintos agentes en esta economía. Tenemos a Archie. Entonces Archie tenía una dotación inicial de 2 y la empresa de la cual él era dueño tenía un valor de 1,5. Entonces eso significa que él tiene 3,5 de riqueza. Teníamos a Betty. Entonces Betty tenía una dotación de 1 y tenía una empresa que valía 1,11. Entonces esto es una empresa que vale 2,11. Y finalmente teníamos a Cheryl, que tenía una dotación de 1 y la finca de ella valía 99. Entonces ella tiene una riqueza total de 1,99. Vamos a hacer aquí las sumas. Esto es 4, es el valor de las dotaciones, digamos, de dotaciones agregadas hoy en día. Sumamos el mercado. El mercado es 360. Y sumamos la riqueza total y la riqueza total es 760. ¿Okay? 760 y entonces muy bien, eso lo tenemos por una parte aquí, ya estamos viendo la riqueza. Una cosa que nos puede interesar ver es qué porcentaje de la riqueza, quién tiene qué porcentaje de la riqueza. Entonces, en este ejemplo vemos que Archie tiene un 46,06% de la riqueza, que Betty tiene un 27,76% de la riqueza y que Cheryl tiene un 26,18% de la riqueza. Bien, nada más un paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes de la clase anterior cuando vimos el problema del planificador social? El planificador social, ¿qué pesos le daba a cada uno de los agentes? Conforme más riqueza tuviera, mayor peso tenía. Ok, efectivamente, en el caso digamos, que estamos viendo, entonces el planificador social le daría un peso de 46% a Archie, de 28% aproximadamente a Betty y de un 26% a Cheryl, ¿verdad? Ese planificador social llegaría a la misma solución a la que se llegaría con un mercado descentralizado. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más de cosas, ¿verdad? Entonces, esto de nuevo era para la situación de gamma igual a 1. Ese gamma igual a 1, ¿cuál era la interpretación? ¿Qué tipo de utilidades habían aquí? ¿Se acuerdan? Pues esto sí es bien, es importante ver lo que teníamos una función de utilidad, no sé, que era AC a la 1 menos gamma menos 1 sobre 1 menos gamma. Estas eran las utilidades isoelásticas o de potencia o CRRA. ¿Cuál era la interpretación aquí del gamma? La aversión al riesgo. La aversión al riesgo relativo. Entonces, el que tenga una aversión al riesgo relativo de 1, ¿qué le pasa a esta ecuación cuando el gamma es igual a 1? Se vuelve el logaritmo natural. Se vuelve un logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, teníamos esa situación digamos, esa utilidad logarítmica para los agentes y estamos asumiendo que todos tienen la misma, ¿cómo se llama? Utilidad logarítmica. Bien, entonces, aquí lo que necesito ver es lo siguiente, es el consumo óptimo. El consumo óptimo de cada agente. Entonces, aquí lo que necesito es ver las condiciones de primer orden. Esas las vimos en la clase anterior, no las voy a volver a recalcular, simple y sencillamente les voy a dar el resultado. Entonces, lo que me dice es que el consumo del agente I en el estado S
va a estar dado por 0.9 por pi de S entre P de S por C y 0. Para todo S en S. ¿Ok? Entonces eso es lo que me está diciendo. Bueno, ese es el consumo que yo voy a tener. Y entonces ahora quiero enseñarles una cosa. Digamos, entonces, bueno, ya, digamos, este consumo, puedo calcular este número aquí. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, el ahorro, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuánto va a ser el ahorro de cada agente? Eso simple y sencillamente sería, digamos, el ahorro total es la plata que yo guardo hoy para comprar o lo que yo compro de bienes en el estado 1, bienes en el estado 2, bienes en el estado 3. Entonces, básicamente, eso lo que me dice es, yo voy a, el ahorro va a ser todos los instrumentos que yo compro y para cada instrumento yo voy a gastar PDS por CIDS. ¿Ok? Entonces, voy a meter la fórmula que está aquí arriba. Entonces, el ahorro que tengo es 0.9 pi de S CI 0. Esta sumatoria la puedo simplificar un poco porque el 0.9 y el CI de 0 no dependen de los estados de la naturaleza. Entonces pongo 0.9 CI 0 por la suma de probabilidades. Esta suma de probabilidades, ¿cuánto tiene que dar? 1. 1, ok, entonces lo que me queda, esto es igual a 1, como dijo Daniela, entonces me queda 0.9 por 6, 0. ¿Ok? Entonces, bien, este es el ahorro total. Entonces, ahora lo que yo voy a querer hacer, pensar un poco es cuánto, digamos, qué porcentaje de mi ahorro va a estar en el activo 1, cuánto en el activo 2, cuánto en el activo 3. 100, digamos, de instrumentos puros. Entonces, porcentaje de la cartera de ahorro en activo puro. Entonces, esto se va a calcular de la siguiente manera. PDS por CIDS entre el ahorro. Y entonces vamos a poner las fórmulas, a ver qué nos da. Esto me da que es 0.9 PDS 6,0 y el ahorro total es 0.9 por 6,0. Y entonces esto lo que me dice es que el ahorro que yo voy a hacer, el porcentaje de mi cartera en cada uno de los instrumentos va a ser igual a la probabilidad. Eso es un resultado que se da porque hay utilidades logarítmicas. Si las utilidades no fueran logarítmicas, sería otro número distinto, ¿ok? Pero básicamente lo que está diciendo, digamos, es que dice, yo voy a ahorrar, y tiene cierta lógica, yo voy a ahorrar. Yo voy a ahorrar y un 25% de mis ahorros los voy a gastar en el instrumento que paga uno en el estado de sequía. Voy a gastar el 50% en el que paga en el estado normal y un 25% del que paga en el estado de lluvioso. Okay. Lo que quiere decir esto es que de alguna manera mis ahorros son exactamente iguales a la probabilidad. Okay. En ese mundo, ¿verdad? Y entonces, bien, ya tenemos ahora, entonces con esto lo que tenemos que ver es el tema del gasto. ¿Se acuerdan que había una restricción presupuestaria, verdad? Entonces el gasto total es lo que yo consumo hoy más el ahorro. Y el ahorro pues es 6,0 más 0.9, 6,0. Esto es 1.9 CI0. Este es mi ahorro y mi riqueza, pues, y digamos, esto lo que quiere decir es que 1.9 CI0 tiene que ser igual a la riqueza de cada uno de los agentes, ¿verdad? Entonces, en base a eso, lo que necesito es despejar
6,0 es igual a riqueza entre 1.9 y a partir de ahí calculo todas las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos van a dar ¿cómo se llama? En esta economía, ¿qué pasa? ¿Okay? Entonces vamos a tener, voy a poner en esta tabla las dotaciones y entre paréntesis voy a poner el consumo o los consumos. Y entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces tenemos el EI0 y CI0 entre paréntesis. Y aquí vamos a tener EIS y CIS entre paréntesis. Entonces tenemos primero a Archie. Entonces Archie tenía una dotación de 2 y va a tener un consumo de 1.842 y va a tener aquí una dotación de 2. Igual va a tener un consumo de 1.842, 2, 1.842. Y aquí él tenía Archie una dotación de 0 y va a tener un consumo aquí de 2.30.25. Entonces, tal vez paremos aquí un momento para entender qué es lo que está haciendo Archie. Archie tenía su riqueza, que digamos era el más rico de todos en esta economía. ¿Y qué fue lo que él hizo en esta economía? Tenía la riqueza más grande, pero tenía un problema más o menos serio. ¿Cuál era el problema serio que tenía Archie? Que en el último estado no tenía nada. Sí, que en el último estado no tenía nada. Entonces, lo que hace Archie es vender un poquito de sus dotaciones en el estado 0, bueno, en el periodo 0 y en el estado 1 y 2, vende un poquito de eso y con eso que vende, compra bastante, ¿verdad? Para el estado 3. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora qué más pasa en esta economía. Tenemos a Betty. Betty tenía una dotación de 1. Ella aquí va a tener un consumo de 1.1105. Aquí tenía 1. Y entonces va a tener un consumo de 0.8329. Por cierto, vi que está malo el de este de aquí de Archie. Esa fórmula lo que da es que va a ser 1.3815. ¿Okay? Aquí en el estado 2 de la naturaleza va a tener 1. Va a consumir 1.1105. Y en el estado de lluvioso, ella tenía una dotación de 2 y va a tener un consumo de 1.3881. ¿Okay? Finalmente tenemos a Cheryl. Cheryl tenía una dotación de 1. Ella aquí va a tener un consumo de 1.047. Va a tener una dotación de 0 en el estado seco y va a comprar aquí 78.53. En el estado normal tiene una dotación de 1, va a tener un consumo de 1.047 y finalmente aquí tiene una dotación de 3 y va a consumir 1.3088. Ok, nada más para entender una cosa más, noten que el consumo de cada uno de los agentes hoy es exactamente igual al consumo en el estado 2. ¿Por qué es eso? ¿Qué piensan ustedes que está pasando en el, digamos, qué tienen de común en el, digamos, hoy con el estado 2 en el futuro? Vean las dotaciones. ¿Qué piensan? Igual nivel de riqueza.
tienen el igual nivel de dotaciones. Entonces, por eso, en el estado 2 consumen exactamente igual que en el estado en hoy. Y en el estado 1 consumen solo un 20% menos, bueno, porque solo hay 3 de riquezas, tienen menos consumo, y en el estado 3 consumen más. ¿Ok? Bien. Y lo que se ve es que entonces, así como Archie vende y para comprar, los otros compran, digamos, hay un intercambio entre ellos, y eso se va a dar a esos precios de mercado, ¿verdad? De los mercados completos. ¿Okay? ¿Pregunta acerca de esto? Okay. Bien, entonces, ¿puedo pasar de página? Un toquecito, profe, nada más para Okay. copiar. Ok. Aquí me dicen. Listo, profe. Ok, bien. Entonces, ahora les voy a introducir a una cosa muy rara de economía financiera, pero que se usa mucho. Entonces, es el concepto, se los voy a explicar en un segundo, de las probabilidades neutras al riesgo. ¿Okay? Entonces, parece una cosa totalmente esotérica, pero se usa mucho para valorar derivados financieros. Entonces, ahora les explico un segundo. Probabilidades neutras al riesgo. ¿Ok? Entonces, lo que hacen, lo que es esta idea. Las probabilidades neutras al riesgo se definen, vamos a definir PDS estrella, lo vamos a definir como el precio del instrumento puro entre la suma de los instrumentos. Ok, entonces vamos a ver qué características tiene. Este número, ¿entre cuánto y cuánto está? Esta probabilidad neutral riesgo. Entre 0 y 1. Ok, primera cosa, claro, está que esto está entre 0 y 1. ¿Y qué podemos decir acerca de la suma de las probabilidades neutras al riesgo? Esto es para todos los estados de la naturaleza. ¿Qué pasa con la suma de las probabilidades neutras al riesgo? Tiene que sumarme 1. Ok, suman a 1. Entonces, resulta que, digamos, se les llama probabilidades neutras al riesgo, ya van a ver por qué la segunda parte de neutras al riesgo, porque lo que, digamos, se comportan como una probabilidad, es decir, que tienen un valor entre 0 y 1 y que su suma es igual a 1. Entonces, vamos a ver el ejemplo de esta economía. Entonces, vamos a ver, primero que nada, tenemos, estas son las probabilidades reales y tenemos aquí el estado 1, el estado 2 y el estado 3. Y aquí vamos a tener la suma de los estados. ¿Okay? Entonces, en esta economía teníamos una probabilidad real de 0.25, una probabilidad real de 0.45 y una probabilidad del estado lluvioso de 0.25. La suma da 1. Tenemos aquí el precio de los instrumentos puros, era 0.30. Ay, perdón, este está mal. Este era 0.50, 0.45 y 0.18. Y la suma de estos precios daba 0.93. Pregunta, ¿se acuerdan ustedes qué interpretación había de esta suma de los precios de los instrumentos puros? Tenía una interpretación financiera. Era lo libre de riesgo, El precio del bono libre de riesgo es el precio del bono libre de riesgo. Okay, entonces tiene esa interpretación
que es de cierta utilidad. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular las probabilidades neutras al riesgo en esta economía. Entonces me da las siguientes probabilidades: 0.3225, 0.4838 y 0.1936 suman a 1. Ok, entonces ahora comparemos brevemente las probabilidades reales con las probabilidades neutras al riesgo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que encuentran ustedes? ¿Qué relación existe ahí entre una y otra? En S1 y en S3 se le está dando mayor peso en las calculadas. Las que en reales, las sí, ¿verdad? Ujú. En las reales que en las probabilidades neutras al riesgo. Entonces, suponiendo, llamémoslo aquí, ¿cuál es el estado bueno y cuál es el estado malo de la naturaleza? El 2 es el bueno. El Y los 2 y otros el 3 son son malos. buenos, ¿verdad? Porque son relativamente abundantes y el 1 es malo. Entonces, una forma de verlo, ¿verdad? Es que de alguna manera las probabilidades neutras al riesgo, a ver si agarran esta pregunta o no, ¿verdad? Si uno les tuviera que poner un nombre, ¿son más pesimistas o más optimistas que las probabilidades reales? Pesimistas. Son más pesimistas que las reales. Entonces, esto, vamos a ver, entonces resulta que uno dice, ok, ¿para qué yo quiero calcular las probabilidades neutras al riesgo? Y entonces resulta que hay digamos, esto es un teorema y es de finanzas súper avanzado, ¿verdad? Así que no lo vamos a demostrar. Entonces, teorema. En inglés se llama equivalent martingale measure. En español, que es la medida martingala equivalente. Ok, entonces resulta que esto no es nada fácil de mostrarlo. Viene curiosamente de física, digamos, digamos, y en física es un teorema de Feynman, Kac. Y entonces, lo que dice es la siguiente cuestión que es muy útil para muchas otras cosas, que es la siguiente. El valor del instrumento complejo lo puedo valorar como, yo puedo agarrar el flujo de caja esperado y a este flujo de caja esperado, ¿qué es lo que tengo que hacerle? Para que sea igual al valor de mercado. Lo traigo a valor presente. Ok, lo traigo a valor presente usando la tasa de descuento que es necesaria para ese instrumento, que se calcula, como ya lo hemos visto anteriormente. Ok, entonces, hasta ese momento, todo es cosas que hemos visto. Resulta que también otra forma de ver es qué podríamos hacer. Voy a poner la esperanza del flujo de caja, le puse una estrellita y voy a decir más 1 más RF. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo, tal vez, vamos a ver, del punto de vista económico y después por qué matemáticamente, digo, por qué esto va a ser útil, es que lo que está diciendo, un agente averso al riesgo, bueno, por cierto, esa E estrella, ¿qué significa? Calculada con las probabilidades neutrales. Con las probabilidades neutrales al riesgo. Son la esperanza usando las probabilidades neutrales al riesgo. Entonces, el resultado que me da es muy general. Esto es como muy general.
Yo tengo dos agentes. Un agente que es averso al riesgo y realista. Y yo tengo otro agente al riesgo, perdón, otro agente que es neutro al riesgo y pesimista. Resulta que los dos van a valorar el instrumento igual. Entonces uno dice, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Es porque yo entonces puedo, digamos, a veces en la realidad es bastante complicado encontrar este rendimiento esperado cuando yo estoy pensando en un instrumento complejo. Es mucho más fácil calcular esas probabilidades neutras al riesgo. Tenemos la tasa libre de riesgo y simple y sencillamente encontrarlas así. ¿Ok? Y entonces les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vamos a ver dos ejemplos de esto. ¿Ok? Ejemplos. Si ustedes se acuerdan de la finca Rollo. Ok, la finca Rollo era la finca de Archie. Y entonces vamos a calcular el valor de ella usando las probabilidades neutras al riesgo. Daba un flujo de caja de 2 en el estado de sequía. Esto lo multiplico por 0.3225 más 2 en el estado normal. Esto lo multiplico por 48.38 más 0 por 0.1936. Y esto lo tengo que traer a valor presente. La tasa libre de riesgo es el 7,5, 7,526. Esto me da 1,50. Me está dando exactamente el mismo valor que haciendo, digamos, trayéndolo a valor presente con las tasas de descuento normales. Y ahora suponga que yo tengo, digamos, otro instrumento complejo. Y entonces este instrumento complejo me da estos flujos de caja, que es -1, 20 y 12. Vean que este instrumento, no sabemos de dónde salió y qué es, digamos, simple y sencillamente que tiene esos flujos de caja. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el valor de ese instrumento complejo, VJ, lo vamos a encontrar usando ¿cómo se llama? Digamos, la probabilidad neutras al riesgo. Me da que es -1 por 0.3225 más 20 por 0.4838 más 12 por 0.1936. Esto lo traigo a valor presente usando la tasa libre de riesgo. Y esto me da que tiene un valor de 10,86. ¿Ok? Y ese es un instrumento relativamente raro, que yo no sé si el rendimiento, cuánto va a ser el rendimiento, lo que sea. Y se le llama un derivado financiero. Se le llama un derivado financiero porque él, digamos, ya en esta economía, ¿cuántos estados hay y cuántos instrumentos complejos llevamos aquí? En esta economía, ¿cuántos estados habían de la naturaleza? 3. 3, que eran las fincas, ¿verdad? Y ya todo lo demás, dígase el mercado, el bono libre de riesgo y este otro instrumento raro que acabo de calcular, ya son, digamos, instrumentos complejos más allá de los necesarios que se necesitan para calcular los precios de los instrumentos puros. Todos esos otros instrumentos que ya no son necesarios para calcular los instrumentos puros, se les llama derivados financieros. ¿Ok? ¿Pregunta? Ok, bien. Entonces, bueno, sepan que esto resulta que tiene usos para, si alguna vez llevan un curso de derivados financieros, esto se usa mucho para eso. Y ya eso es digamos, por decirlo así, un segundo curso de valoración de activos. ¿Ok? ¿Preguntas?
Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer en estos minutos que quedan, vamos a empezar a ver el siguiente tema, que ya es el cálculo del equilibrio con una distribución como más general de rendimientos, a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces vamos a ver vamos a ver cálculo. Y aquí lo que vamos a calcular es el RF y el RM, que nos va a, bueno, y el RM menos RF. Nos va a interesar ver esos dos. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Entonces, teníamos anteriormente, teníamos la situación siguiente, que teníamos que la utilidad de cada agente estaba dada por una utilidad del consumo de hoy más el valor descontado de la utilidad del consumo de mañana. Y teníamos las funciones de utilidad estaban dadas por C y T por 1 menos gamma menos 1 sobre 1 menos gamma. Estas eran las isoelásticas o de potencia, o se llama potenciales. O también, y este es el nombre que vamos a usar, este se usa más en finanzas, CRRA, porque entonces es la versión al riesgo relativa constante. En esta economía habíamos encontrado, y eso lo vimos la semana anterior, que los precios de los instrumentos puros estaban dados por E a la menos delta, por pi de S, por E de S sobre E de 0 a la menos gamma. ¿Ok? Y entonces ahora lo que vamos a considerar son en general, digamos, los instrumentos complejos. Vamos a ver cómo se valoran. Instrumentos complejos se valoran de la siguiente manera. V de J sería la suma de los estados de la naturaleza CFJS por el precio de los estados de la naturaleza. Ok, eso es en el caso de que haya un número discreto de estados de la naturaleza. ¿Qué pasaría si lo que tengo es un continuo de precios puros? ¿Cuál sería el equivalente aquí? Integramos. Ok, entonces aquí tendría, si fuera un instrumento continuamente, tendría una integral, ok, donde tendría CFJS por PDS. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Es cómo se calcula una economía en este momento. Y entonces aquí vamos a echarle mano a lo que vimos en la de la primera semana. Entonces es esta idea. Imagínense que EDS sobre E de 0 es log normal. ¿Qué significa que sea log normal? De nuevo, ya eso lo hemos visto anteriormente. Es cuestión de que se recuerde un poquito. ¿Qué características tenía la log normal, José Ignacio? Que el logaritmo natural de eso se distribuye como una normal con media Ok. mu y varianza sigma. Ok, entonces significa que el logaritmo natural de esto tiene una distribución normal y va a ser mu, la media, y de la varianza sigma al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esto ahí. También otra forma de escribirlo de esto es logaritmo natural de E de S sobre E de 0. Esto lo vimos cuando estudiamos preferencias de media y varianza. Es igual a mu más sigma de S, donde S tiene una distribución normal de 0 y 1. ¿Okay?
Y entonces aquí el S le vamos a dar la interpretación de los estados de la naturaleza. ¿Ok? A un número cuando S tiende a infinito, ¿qué le va a pasar a la dotación? S tiende a menos infinito. Que EDS entre 0 es igual a 0. Ok, entonces significa que la dotación tiende hacia cero. ¿Se acuerdan de las características de las dotaciones log normales? Ellas entre cuánto y cuánto podían estar. Lo menos que podía tener era 0 y hasta infinito. Ok, ser hasta infinito, ¿verdad? Entonces se acuerdan que eso era una de las cosas por las que nos gustaban, porque tenían como esa interpretación económica más realista, ¿verdad? Que el consumo y la riqueza solo pueden estar entre cero e infinito, ¿verdad? Bien, entonces, a ver, otra forma de decirlo también es de la siguiente manera. La dotación en el estado de la naturaleza, S, es igual a E de cero por exponencial de mu más sigma de S. ¿Ok? Ok, bien. ¿Se acuerdan ustedes además qué pasaba con la esperanza de E de S sobre E de cero? ¿Cómo se calculaba? ¿Qué es lo que daba? Con la distribución log normal. La exponencial de mu más es sigma. Bueno, ya esa no me acuerdo. Ok, sigma al cuadrado entre 2. Esto sí es bueno que lo vayan recordando porque esto es una cosa como muy general, ¿verdad? Bien, entonces esa era la esperanza. Entonces, ahora lo que quiero, y esto lo vimos ya, pero entonces vamos a repasarlo un poquito, ¿verdad? Imagínense que EDS sobre E de 0 es log normal. ¿Qué pasa cuando yo elevo EDS entre E de 0 a la A? ¿Qué le va a pasar a esa variable elevada a una cierta potencia? Se multiplica cada una por A. Sí, entonces también, vamos a ver, lo que significa ahí es que esto se vuelve log normal, entonces, porque entonces hacemos que el logaritmo de E de S sobre E de 0 a la A es igual a A logaritmo de E de S entre E de 0. Como dice Daniela, esto es log normal, significa que tiene una distribución normal de, ¿cómo se llama? Es una medida de A de mu y una varianza A al cuadrado por sigma al cuadrado. ¿Ok? Y entonces también de una vez podemos, y esto nos va a servir para después, E de S sobre E de 0 a la A, ok, va a ser igual a exponencial de A de mu más A al cuadrado, sigma al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos va a interesar ahorita a nosotros. Entonces, ver eso. Entonces, vamos a ver, ahora entonces vamos a estudiar esta economía. De nuevo, volvamos a estos precios. Lo voy a escribir aquí. Los precios tienen esta fórmula. ¿Qué podemos decir acerca de los precios? ¿Qué distribución tienen ellos? Si EDS, vamos a suponer que EDS sobre ED0 es log normal.
Si eso es cierto, ¿qué le va a pasar a los precios? ¿Son log normales o no son log normales? Sí, también serían log normales. También son log normales. Entonces vamos, ok, entonces vamos a usar esto. Entonces vamos a calcular el activo sin riesgo. Entonces, el activo sin riesgo, si ustedes se acuerdan, él me da un flujo de caja de 1 para todos los estados de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, el valor de ese activo sin riesgo sería un bono cupón cero, sería la integral desde menos infinito hasta infinito de 1 por el precio. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a poner de una vez la fórmula del precio. Entonces esto va a ser igual a menos infinito hasta más infinito de E a la menos delta pi de S por E de S sobre E de 0 a la menos gamma. Esto podemos sacar E a la menos delta y aquí nos queda esta integral desde menos infinito hasta infinito de E, perdón, de E de S sobre E de 0 a la menos gamma pi de S de S. Esto que está aquí en esta integral, ¿qué es? Cuando yo tengo esas dotaciones y las estoy multiplicando por una probabilidad. El valor esperado de las dotaciones. Ok, es una esperanza, ¿verdad? Entonces lo que me dice es el V de F es igual a E a la menos delta por el valor esperado de E de S, E de 0 a la menos gamma. ¿Cómo sabemos que eso es lo normal? Entonces eso lo podemos expresar como exponencial. Y entonces voy a poner aquí todo lo que viene adentro. Es menos delta, que es esta parte que está aquí, ¿verdad? De la impaciencia. ¿Y cuánto sería el valor esperado de esto? Aquí el ¿a qué va a ser igual? Con la expresión que teníamos aquí anteriormente. A menos gamma. Ok, menos gamma. Entonces tenemos que poner aquí en el A menos gamma y aquí menos gamma. Entonces sería menos gamma por mu menos gamma al cuadrado, sigma al cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces ese es el valor del cupón, el bono cupón cero. ¿Ok? Bien. Entonces eso es el precio del bono cupón cero. Profe, ¿no debería ser positivo donde dice gamma al cuadrado, sigma al cuadrado? Sí, tiene que ser positivo. ¿Ok? Y entonces ahora eso es el bono del cupón cero, es esto, ¿ok? Y entonces, ¿se acuerdan ustedes de varias cosas, verdad? ¿Se acuerdan de el rendimiento esperado? Ok, vamos a ver, vamos a ver varias cosillas. 1 más el rendimiento esperado, en este caso R de F. Esto tiene que ser igual a ¿cuánto? En términos del rendimiento bruto, RF, y había otro rendimiento que nos interesaba. ¿Cuál era el otro rendimiento que nos interesaba? Habíamos visto 3 conceptos de rendimiento. Habíamos encontrado el rendimiento simple, el rendimiento bruto, y había uno más.
El continuamente compuesto. Ok, el continuamente compuesto. Que esto, la forma de que se calculaba es exponencial. Voy a ponerle RF con un techito aquí. Ok, entonces este es el continuamente compuesto. Y entonces, lo que era interesante era lo siguiente. VDF es igual al flujo de caja, si lo veíamos desde ese punto de vista, sobre 1 más RF. O también lo podemos poner, el flujo de caja esperado de un bono cupón cero, ¿cuánto va a ser? ¿A qué va a ser igual? Bono cupón cero, ¿qué flujos de caja me da? Bono libre de riesgo, cupón cero. Me da uno al final. Uno siempre, ok. Entonces esto es lo que me va a dar, esto es 1 por exponencial de menos R a la F. ¿Ok? O tal vez para hacerlo, vamos a hacerlo paso a paso. Esto es igual a 1 sobre R de F. Esto es igual a exponencial de menos R a F. ¿Ok? Entonces vean que aquí tengo dos ecuaciones del bono cupón cero. Y entonces voy a poner las juntas. Exponencial de menos RF, esta es la tasa continuamente compuesta, es igual a exponencial de menos delta menos gamma mu más gamma al cuadrado, sigma al cuadrado entre 2. ¿Esta expresión se puede simplificar o no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, puedo quitar los exponenciales. Ok, entonces le saco el logaritmo de los dos de lados y me dice menos R de F es igual a menos delta menos gamma mu más gamma al cuadrado, sigma al cuadrado entre 2. Y despejo el RF. Esta es una ecuación muy bonita, que es igual a delta más gamma mu más gamma al cuadrado, sigma al cuadrado sobre 2. Perdón, y aquí es un menos. Entonces, esta es la ecuación de la tasa libre de riesgo. Ok, entonces vamos a ver un momento para tratar de entender los determinantes de la tasa libre de riesgo. Entonces vamos a ir viendo, vamos a primero ver las cosas que son subjetivas. El delta, ¿aquí qué es? La impaciencia. Ok, es la impaciencia. El gamma, ¿qué es? Aversión relativa al riesgo. Ok, la versión relativa al riesgo, perfecto. Entonces ahora vamos a ver un momentito sabíamos que EDS sobre E de 0, la esperanza de esto es igual a exponencial de mu más sigma al cuadrado entre 2. O lo que me dice es que la esperanza de EDS es igual a E de 0 por exponencial de mu más sigma al cuadrado entre 2. Ok, entonces ahora vamos a ver qué significa el mu. ¿Cuál sería una interpretación del mu? Dentro, digamos, tiene que ver con la dotación esperada. ¿Se acuerdan ustedes que, vamos a ver, tal vez pongámoslo de otra manera? ¿Se acuerdan ustedes que el logaritmo natural de E de S sobre E de 0 era igual a mu más sigma de S? S era una distribución normal 0, 1. Bien, entonces ahora sí, ¿cuál es la interpretación del mu?
El promedio de las dotaciones. Sí, o el promedio de crecimiento. Entonces sería el crecimiento fijo de las dotaciones. ¿Ok? Y tenemos ahora este sigma. Este sigma, ¿cuál sería la interpretación? La varianza en el crecimiento. Ok, entonces, tiene que ver, vamos a ver, es la varianza del crecimiento. Es un poquito más complicada que eso, pero sí es cierto que es la varianza del crecimiento porque también me afecta el crecimiento esperado. También afecta el crecimiento esperado. Por esto de que es lo normal. Entonces, vamos a ver los determinantes. Ahora ya otra vez lo voy a escribir. Esta es una ecuación, como se imagina, muy importante. Los determinantes de la tasa libre de riesgo. Esta sería una tasa real. Esta sería una tasa real. Va a depender de delta más gamma mu menos gamma al cuadrado, sigma al cuadrado sobre 2. Vamos de más sencillo a más fácil. Entonces, la primera es esto, ¿verdad? Imagínense que delta aumenta. Si delta aumenta, ¿qué es lo que está pasando con los agentes? ¿Qué le pasa primero a RF si el delta aumenta? Aumenta. Ok, aumenta. Ok, entonces esto me aumenta la tasa libre de riesgo. A ver, entonces vamos a ver la lógica de por qué es eso. ¿Qué piensan ustedes? Porque son más impacientes, o al revés. Ok, sí, ok, empieza. Empieza por el de que es más impaciente, Natalia. Entonces, la gente más impaciente, ¿ahorra más o ahorra menos? Ahorra menos. Ok, si ahorra menos, ¿qué le va a pasar al precio de los instrumentos puros? Aumentan. Ahorra menos. Entonces, hay más o menos demanda por los instrumentos puros. Que se acuerdan, los instrumentos puros eran los del ahorro. Hay menos demanda, entonces, ¿qué le va a pasar al precio de los instrumentos puros? Disminuye. Ok, cae. Y entonces significa que también esto cae. Y la suma de los precios tenía una interpretación económica interesante. ¿Cuál era ella? La suma de los precios es igual a ¿qué? Esto tenía que ver con el bono cupón cero. Entonces el precio del bono cupón cero baja y esto implica que la tasa libre de riesgo aumenta. ¿Ok? Bien, este es el primer efecto. Ok, tenemos ahora, vamos a ver el segundo efecto. Y con este creo que vamos a terminar aquí. Imagínense que mu aumenta. Eso aquí en esta fórmula, ¿qué es lo que me implica acerca del RF? Está creciendo más, entonces eso genera incentivos para ahorrar, creo. Vamos a ver qué pasa ahora. Entonces, sí, entonces el RF también aumenta. Entonces, el mu aumenta, ¿qué significa acerca de la economía? ¿Es una economía que tiene alto o bajo crecimiento? Alto crecimiento. Ok, si hay alto crecimiento, ¿yo tengo interés en ahorrar o no? Sí. Piénselo, digamos, yo tengo ahorita mi flujo de caja y yo tengo un montón, digamos, usted tiene 100,000 pesos ahora y va a ganar mañana 1,000,000 de pesos. Menos incentivos para ahorrar. Entonces ahorro menos. Entonces ahorro menos y pasa toda esta cadena y entonces pasa eso. ¿Ok? Bien. Ya bueno, son las 11:14. Hagamos el tercero. Imagínense que esto aumenta. ¿Cuál sería y entonces esto implica que el RF disminuye? ¿Cuál es la interpretación del gamma
perdón, de aquí del sigma. Si el sigma aumenta, ¿qué va a pasar? ¿Qué está diciendo acerca de la economía? ¿Es más o menos riesgosa? Más riesgosa. Ok, si es más riesgosa, yo voy a querer ahorrar más o menos. Ahorro más. Ok, entonces ahorro más. Ahorro más. Bien, ya son las 11:15, entonces vamos a parar aquí. Vamos a seguir viendo esto con cierto detalle. Pero por mientras tanto, entonces para que vayan pensando un poquito acerca de esto. ¿Ok?